Hola a todos, bienvenidos a Lanitas y Colores, espero que se encuentren súper bien. Hoy les voy a compartir paso a paso cómo tejer este lindo modelo de ropita para mascotas elaborado a crochet, súper fácil de hacer. Fíjense, lo hicimos con puntos cruzados para que quede con huequitos y así no sea demasiado caliente para nuestras mascotas, y súper sencillo de hacer. Ya ustedes van a ver en cada uno de los pasos. Lo importante es que ustedes van a poder adaptar este patrón a cualquier talla si siguen cada uno de los pasos que les voy a ir dando en el video tutorial. Estos son los materiales que vamos a estar utilizando. Yo usé aproximadamente 70 gramos de este hilo. Es una lana 100% acrílica, y a pesar de que es acrílica, como es delgadita, tiene 2 milímetros de grosor, entonces no es muy calurosa, así que les recomiendo que utilicen un material que sea fresco, que no sea demasiado grueso, que no vaya a molestar, que vaya a dar mucho calor. Vamos a tejer con un gancho de 3 milímetros. Vamos a utilizar una tijera, una cinta métrica y algunos marcadores de este tipo para hacer las divisiones. Vamos a comenzar haciendo un nudo deslizado y luego vamos a tejer cadenitas que no vayan a quedar demasiado apretadas. Las vamos a hacer flojitas y vamos a hacer una cantidad de cadenas que tenga la medida del cuello de nuestra mascota. Yo voy a trabajar con una talla S, una talla pequeña, entonces voy a hacer mi cadena con una medida de 26 centímetros aproximadamente. Algo muy importante es que esta cadenita debe ser una cadena número par. Bien, ya yo tengo acá mi cadena con 26 centímetros y tengo un total de 48 cadenitas. Entonces ahora lo que vamos a hacer es pasar por toda la cadena verificando que esté derecha, y vamos a ubicar la primera cadenita. Vamos a colocarlo de esta forma y allí vamos a pasar nuestro gancho para unir los dos extremos de nuestra cadena. Entonces, para iniciar la vuelta 1 vamos a tejer 2 cadenas. Estas 2 cadenas no van a contar como punto, y entonces en esa misma cadenita donde cerramos la vuelta de cadenas vamos a tejer un punto alto. Vamos a ir a la cadena que sigue y de igual manera vamos a tejer un punto alto, y así toda esta primera vuelta vamos a hacer un punto alto en cada espacio, así que deberíamos tener la misma cantidad de cadenitas que de puntos altos. Ok, entonces ya tenemos toda la primera vuelta de puntos altos. Vamos a cerrar en el primer punto alto acá arriba haciendo un punto deslizado, y ahora vamos a comenzar a tejer puntos en relieve. Vamos a hacer una cadena, tomamos lazada y nuestro primer punto alto lo vamos a tomar en relieve por el lado derecho. Entonces colocamos nuestro gancho acá, sacamos por acá dejando en relieve hacia adelante y hacemos un punto alto en relieve por el frente. Ahora el siguiente punto lo vamos a tomar por la parte de atrás. Quiere decir que vamos a colocar el gancho por acá y por acá, que el punto alto nos quede en relieve pero hacia la parte de abajo. Entonces, tomando el punto de esa manera, hacemos el punto alto en relieve por el lado revés. Ahora nuevamente por el lado derecho, punto alto. El siguiente nuevamente por el lado revés, el siguiente por el lado del frente, y así de esta manera, intercalando los puntos en relieve por el lado derecho y revés, vamos a dar toda la vuelta hasta llegar al final. Entonces ya dimos toda esta vuelta número 2 con puntos en relieve. El último punto debería ser un punto por el lado revés. Entonces hacemos acá un punto deslizado, iniciamos con una cadena y en esta vuelta vamos a repetir la misma secuencia tal cual la vuelta anterior. Iniciamos con punto relieve por el lado del frente y luego punto relieve por el lado revés, punto relieve por el frente,
y punto relieve por el lado revés. Entonces básicamente esta es la secuencia que vamos a repetir hasta que tengamos aproximadamente 5 vueltas, que sería un ancho de 5 centímetros. Si ustedes quieren trabajar esto para mascotas más grandes, entonces pueden hacer más cantidad de vueltas, unas 8 o 9 vueltas, para que le quede un poco más ancho en la parte de acá. Recuerden que esta parte, la idea de que lo hagamos con puntos en relieve es que sea bastante elástico. Entonces mi cadena al inicio medía 27 centímetros más o menos, pero por supuesto que va a quedar un poco más anchito, más holgado, ya que estos puntos tienden a ser bastante elásticos. Entonces continuamos esta misma secuencia hasta llegar a 5 centímetros en el caso de la talla S. Bien, ya tenemos acá la parte elástica, que es la parte del cuello. Yo hice 5 vueltas de puntos en relieve más la primera vuelta de puntos altos normales. Tenemos un total de 6 vueltas. Entonces esto tiene una medida de 7 centímetros. Si ustedes lo quieren hacer más ancho o si es para un perrito más grande, pueden hacerlo de la medida que ustedes quieran. Solamente tienen que agregar pues más vueltas haciendo la misma secuencia. Entonces acá yo voy a hacer cambio de color. Fíjense, acá cerramos la última vuelta con punto deslizado, agregamos una cadenita, dejando un trocito de material, cortamos el material, lo vamos a pasar hacia el lado revés y pues vamos a comenzar a tejer con el nuevo color. Entonces para insertarlo vamos a hacer un nudito deslizado y nos vamos a ubicar en ese mismo espacio o en cualquiera de los espacios que nosotros queramos. Comenzamos acá, hacemos un punto deslizado y ahí aseguramos nuestro material. Ahora vamos a tejer 1, 2, 3 cadenas y en esta vuelta estas cadenitas nos van a contar solo como para la altura, no nos van a contar como punto. Entonces en este primer espacio vamos a tejer 2 puntos altos, los dos en el mismo espacio, que sería un aumento. Este va a ser nuestro primer aumento. Entonces en el siguiente espacio hacemos un punto alto, en el siguiente otro punto alto, en el siguiente otro punto alto. Tenemos entonces 3 puntos altos solos. Luego en el que sigue vamos a tejer nuevamente un aumento. Hacemos un punto y un segundo punto en el mismo espacio. Entonces vamos a seguir siempre esta misma secuencia, 3 puntos altos solos y luego en el cuarto espacio vamos a tejer un aumento, así como vamos a hacer acá, 1 y 2 puntos en el mismo espacio. Entonces vamos a continuar de esa forma hasta que demos toda la vuelta. Ok, entonces ya dimos toda la primera vuelta. Vamos a comenzar a contar las vueltas a partir de esta que acabamos de hacer. Esta va a ser la primera. Pues cerramos acá en el primer punto alto haciendo un punto deslizado y vamos a iniciar la vuelta que sigue con 3 cadenas, 1, 2 y 3. Estas cadenitas no van a contar como punto. Tomamos lazada, vamos a saltar este primer punto que tenemos acá, nos vamos al que sigue y vamos a tejer un punto alto. Luego entonces vamos a cruzar este punto, vamos a regresar al espacio que saltamos para tejer otro punto alto, que fíjense cómo nos va a quedar cruzadito. Tomamos lazada, saltamos el punto que sigue y en el que sigue tejemos un punto alto. Ahora vamos a regresar al punto que saltamos y tenemos otro punto cruzado. Saltamos el siguiente punto, volvemos a tejer un punto alto y regresamos al punto que saltamos. Así
así va quedando. Entonces, siguiendo esta misma secuencia, vamos a continuar todo el resto de la vuelta hasta que lleguemos al final. Ok, ya dimos toda la vuelta con puntos cruzados. Cerramos acá en el primer punto haciendo un punto deslizado, y en la próxima vuelta vamos a iniciar con 3 cadenas y vamos a repetir lo que hicimos en la vuelta 1. Aumento, 3 puntos solos, aumento. Entonces iniciamos acá en el primer espacio tejiendo 1 y 2 puntos altos. Luego vamos a tejer 1, 2 y 3 puntos altos, y en el que sigue nuevamente 1 y 2 puntos altos en el mismo espacio. Entonces básicamente la misma secuencia de acá, vamos a continuar toda la vuelta hasta llegar acá al final. Bien, entonces terminada esta vuelta cerramos nuevamente con punto deslizado y vamos a repetir otra vez esta vuelta de puntos cruzados tal cual como la hicimos, la misma secuencia. Y si ustedes ven que es necesario que agreguen una vuelta más de puntos con aumentos, como para que esto sea más anchito, eso va a depender del tamaño de la mascota que va a utilizar la ropita. Entonces ustedes van midiendo este contorno de acá y lo van midiendo más o menos alrededor de la barriguita de su mascota, y entonces así pueden ir calculando. Si todavía está muy pequeño, como les dije, hacen la vuelta de puntos cruzados y luego agregan una vuelta más con puntos altos. Entonces ya yo les voy a decir cuántas vueltas voy a tejer haciendo esta misma secuencia de estas dos vueltas. Ok, entonces ya hicimos todas las vueltas con aumentos. Yo tengo acá una vuelta, 2, 3, 4 vueltas. Acá hice la última con puntos cruzados y en la que siguió no hice aumentos. Ok, solamente hice un punto alto en cada espacio porque me parece que para la talla que yo estoy trabajando ya está bien el tamaño. Tampoco quiero que me quede demasiado grande, pero entonces, como les dije anteriormente, si ustedes lo están haciendo para mascotas más grandes, simplemente agregan un par de vueltas con aumentos, tal cual como habíamos hecho al principio. Entonces acá ya yo voy a hacer la división para las patitas. Entonces vamos a utilizar algunos marcadores. Fíjense, vamos a tomar como referencia estas cadenitas de inicio donde cerramos la vuelta como el centro. Entonces acá está la cadena. A partir del siguiente punto vamos a contar 5 puntos: 1, 2, 3, 4 y 5. En este punto número 5 colocamos nuestro primer marcador. Ahora a partir del siguiente vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. En el punto número 11 vamos a colocar otro marcador de manera que nos queden exactamente 10 puntos entre los dos marcadores. Entonces de igual manera nos venimos hacia el otro lado y desde la cadena contamos 1, 2, 3, 4 y 5. Colocamos nuestro marcador, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y en el punto 11 tejemos o colocamos, perdón, el siguiente marcador. Entonces lo que vamos a hacer es muy sencillo. Fíjense, comenzamos acá haciendo 3 cadenitas y vamos a tejer un punto en cada espacio hasta llegar al primer marcador. Tejemos hasta el punto donde está el marcador, que serían 5 puntos: 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora nos vamos a saltar todos estos puntos, pero vamos a hacer la misma cantidad de puntos que tenemos acá, pero en cadenitas. Como les dije, tenemos 10 puntos, entonces vamos a tejer 10 cadenitas.
Entonces saltamos todos estos puntos y donde está el siguiente marcador, en ese mismo lugar vamos a tejer punto alto. Entonces a partir de acá vamos a continuar tejiendo simplemente un punto en cada espacio hasta que lleguemos acá al siguiente marcador, donde vamos a repetir lo mismo que hicimos en este espacio. Bien, entonces ya tenemos las aberturas o los espacios para las patitas. Yo estoy trabajando para una talla S, es decir, para una talla de una mascota pequeña. Les voy a dar la medida de acá para que ustedes tengan una idea. Esto mide 7 centímetros, ok, pero fíjense todo lo que abre. Si medimos como la circunferencia o el arito que tenemos acá, es de 18 centímetros. Entonces siempre me preguntan que cómo hacen para calcular esto. Ustedes pueden medir la patita alrededor o la circunferencia y dependiendo de eso pues van calculando allí el espacio. Por ejemplo, si ustedes están haciendo tallas más grandes, se supone que hicieron más vueltas acá con aumentos y deberían tener más puntos acá. Entonces simplemente lo que van a hacer, en lugar de dejar 10 puntos acá, dejan 12 o 14 o 16, etcétera, dependiendo de la talla que ustedes estén trabajando. Entonces, en esta vuelta que sigue, vamos a trabajar una vuelta más con puntos altos, iniciando con 3 cadenas y un punto en cada espacio. Entonces ya les voy a explicar cómo vamos a hacer al llegar a donde están las cadenitas. Pues no es muy complicado, simplemente vamos a tejer un puntito alto en cada una de las cadenas. Acá está la primera cadenita, la segunda cadenita, la tercera y así sucesivamente. Vamos a continuar haciendo donde tenemos las cadenitas en el resto de la vuelta hasta que lleguemos acá. Bien, ya dimos toda esta vuelta, entonces ya tenemos separado estas partes. Vamos ahora a cerrar acá con punto deslizado y hasta ahora nuestra pieza tiene una medida de largo, ya les voy a decir, acá está el centímetro. Tenemos hasta ahora 13 centímetros. Lo que viene es continuar tejiendo la secuencia que hicimos acá al inicio. Es decir, acá tenemos una vuelta de puntos altos, entonces vendría una vuelta de puntos cruzados. Entonces a partir de acá vamos a hacer una vuelta de puntos cruzados, una vuelta de puntos altos normales como esta, una vuelta de puntos cruzados, otra vuelta de puntos altos, sin tejer ningún aumento. Esto lo vamos a hacer hasta que alcancemos en esta talla, que es talla S, hasta alcanzar una medida de 20 centímetros más o menos. Eso serían unas 8 vueltas más quizá. Pero entonces, si ustedes están trabajando tallas más grandes, pues le pueden hacer 22 centímetros, 23 centímetros, más o menos, ok, pero tampoco que quede demasiado largo porque puede molestarle a la mascota. Entonces, simplemente vamos a continuar tejiendo la secuencia como les acabo de explicar hasta que llegamos a la medida de 20 centímetros en el caso de la talla S. Ok, entonces ya tenemos acá 20 centímetros de altura y he realizado 14 vueltas desde que comenzamos a tejer acá con los puntos cruzados y puntos altos normales. Entonces ahora lo que vamos a hacer es colocar unas marquitas en la parte de acá abajo para comenzar a tejer la parte de acá un poco más pequeña o no completamente el círculo, para que así sea más fácil de colocarlo, sino solamente que sea como de acá hasta acá. Lo vamos a ir haciendo con disminuciones para que vaya colocándose un poco más pequeño a medida que vamos avanzando. Entonces la manera más sencilla de hacerlo es la siguiente: colocamos de esta manera y aquí pues hacemos nuestra marquita en la parte de acá. Por supuesto, acá en esta última vuelta tenemos puntos cruzados, vamos a colocarlo en el primer punto cruzado, ok,
para que tengamos una cantidad de números, una cantidad de puntos que sea número par. De igual manera hacemos acá. Entonces, fíjense, ahora vamos a comenzar a tejer desde acá, damos la vuelta, llegamos al otro marcador y regresamos. Entonces, como vamos a ir haciendo disminuciones, vamos a ir formando una pieza de esta manera. Entonces, acá lo que vamos a hacer es, ya yo hice una cadenita para asegurar el material, dejamos un trocito y cortamos. Entonces vamos a insertar nuestro material en la parte de acá donde está el marcador. Entonces fíjense, vamos a iniciar esta vuelta que sigue, vamos a hacerla con disminución. Vamos a trabajar en las próximas vueltas una vuelta de puntos altos, esa la vamos a hacer con disminución en las esquinas, y la siguiente la vamos a hacer con puntos cruzados. Entonces vamos a tejer solamente una cadena acá y vamos a colocar el gancho en el mismo espacio donde comenzamos o donde insertamos. Pasamos por los dos primeros aritos, tomamos lazada, vamos al siguiente punto, pasamos por los dos primeros aritos y sacamos. Ok, ahí nos quedó un punto menos. Entonces ahora vamos al siguiente punto y vamos a tejer igual otra disminución. Colocamos en el primer espacio, luego en el siguiente y sacamos. Entonces acá tenemos dos disminuciones. Ahora vamos a ir un punto en cada espacio por toda la vuelta hasta que lleguemos acá donde está el marcador. Ok, estoy llegando al final, me quedan dos parejas de puntos cruzados y de igual manera como hicimos al principio vamos a hacer dos disminuciones acá al finalizar. Entonces colocamos nuestro gancho en el siguiente punto, sacamos por dos aritos, vamos al siguiente, sacamos por dos aritos y cerramos. Igual vamos a hacer en este último espacio, 1, 2 y sacamos. Ahora vamos a iniciar la vuelta que sigue con 3 cadenas. Estas nos van a contar como un punto para el borde. Y ahora vamos a continuar tejiendo puntos cruzados. Damos la vuelta, saltamos un punto en el que sigue, hacemos un punto y luego regresamos a tejer en el punto que saltamos. Saltamos un punto en el que sigue, hacemos punto alto y luego regresamos a tejer en el punto que saltamos. Así entonces vamos a continuar toda la vuelta hasta llegar al final. Ya estamos llegando acá al final, entonces vamos a hacer un punto alto para el borde en el último espacio, ¿ok? Entonces la vuelta que viene iniciamos con una sola cadena, giramos y vamos a tejer nuevamente una disminución acá en el primer punto y en el siguiente. Entonces vamos a repetir la secuencia que hicimos en la vuelta de acá, dos disminuciones al inicio, dos disminuciones al final, así vamos a dar toda la vuelta y contando como la primera, nuevamente esta vuelta vamos a tejer así con la misma secuencia de estas dos hasta llegar a tener 6 vueltas. Bien, entonces ya tenemos acá esas 6 vueltas. Fíjense cómo queda la forma acá. Entonces yo lo voy a dejar de este largo. Ya le voy a decir cuánto mide. Tiene 28 centímetros. Entonces fíjense cómo le quedaría. Aquí van las patitas. Y nos quedaría con esta forma. Entonces si ustedes lo quieren hacer más largo, simplemente siguen haciendo vueltas, pero esta vez sin tejer disminuciones, ¿ok? Para que no les vaya quedando demasiado pequeño en la parte de acá. Simplemente una vuelta de puntos altos, una vuelta de puntos cruzados y así hasta que ustedes tengan el largo que ustedes quieran. Entonces
Ahora para terminar le vamos a agregar un pequeño bordecito. Eso lo vamos a hacer con punto bajo. Hacemos una cadena, giramos y vamos a dar una vueltita haciendo un punto bajo en cada uno de los puntos, ok, hasta que lleguemos acá. Y aquí les voy a explicar cómo vamos a hacer en la parte de estos puntos. Llegamos acá entonces donde tenemos los puntos en esta dirección. Entonces lo que vamos a hacer es tejer 2 puntos bajos por cada punto alto. Acá tenemos 2 cadenas, hacemos un punto bajo, otro punto bajo, 2 en el mismo espacio. Vamos al siguiente punto, ok, y vamos a tejer de igual manera 2 puntos bajos. En el siguiente igual, siempre vamos a hacer punto bajo. Entonces en estos puntos, como están en esta forma y son un poco más largos que el punto bajo, entonces hacemos 2 puntitos bajos por cada uno para que no se nos vaya a encoger. Hasta que llegamos acá. Entonces aquí tenemos los puntos cruzados bien derechitos. Igual vamos a hacer un punto bajo por cada uno de los puntos, y cuando lleguemos a esta parte pues de igual manera hacemos 2 puntitos en cada uno de los puntos altos que tenemos en esta dirección. Bueno, entonces ya terminada la vueltita de puntos bajos, ven cómo queda todo el borde, pues vamos a unir acá con el primer punto bajo que hicimos, haciendo un punto deslizado, agregamos una cadenita y vamos a cortar. Entonces ahora solo nos queda guardar o esconder las hebras que tenemos por allí, esconderlas bien, camuflarlas con una agujita de lana. Entonces miren cómo queda el modelo. Si ustedes están haciendo para tallas más grandes, pueden hacer más vueltas en la parte de acá, ya no requiere más disminuciones, ok. Si ustedes lo quieren hacer, agregarle más vueltas, pues las hacen sin disminuciones, una vuelta de puntos cruzados y una vuelta de puntos altos, hasta el largo que ustedes quieran que tenga. Ahora les voy a dar la medida total. Tenemos 28 centímetros de largo y midiéndolo así de ancho tiene 21 centímetros. Entonces, por supuesto, como ya les di las indicaciones a lo largo del video, ustedes lo pueden hacer un poco más grande, más ancho, haciendo más aumentos, con más espacio para las patitas. Ya ustedes lo pueden adaptar a cualquier talla que quieran trabajar. Entonces ya terminamos el paso a paso. Espero les haya gustado este video tutorial muy fácil de hacer para sus mascotas. Espero les haya gustado, me dejen un like. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, me la dejan en los comentarios. Yo con mucho gusto voy a estar ayudándoles en lo que pueda. Hasta luego, los espero en un próximo video de Lanitas y Colores.